Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, con el gusto de saludarles. Oigan, lo prometido es deuda. En días pasados les mostré que ya tenía en mis manos el último libro de Andrés Manuel López Obrador y donde me había comprometido, sí, a darle lectura al libro y dar, hacer de conocimiento a todos ustedes cuáles eran mis impresiones sobre el libro, si vale la pena, si me convenció, si me desagradó, si no me gustó, lo que sea. Ya por fin lo leí y ya tengo aquí mis conclusiones sobre el libro. Pero antes de pasar a eso, quiero contarles una cosa muy interesante. Tengo algunos ejemplares que voy a regalar a todos ustedes, no importa dónde me escribas, de dónde me veas, si estás en los Estados Unidos o estás en cualquier parte del interior de la República, con mucho gusto te lo voy a hacer llegar a las puertas de tu hogar. Para eso tienes que estar pendiente de la dinámica que vamos a dar a conocer en los próximos días, así que estate pendiente de mis redes sociales. Ok, bueno, antes de comenzar a darles el recuento, mis impresiones, mi crítica sobre este libro, quiero contarles la odisea, la travesía que fue conseguir uno de estos ejemplares. Como ya pueden ver, pues una de mis librerías de preferencia pues es Gandhi, que fue la primera a la que acudí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el libro ya estaba completamente agotado a tan solo unos días de haberse publicado. Vaya sorpresa. Después fui al Péndulo, al Sótano, Sanborns, tiendas departamentales, centros comerciales aquí en la Ciudad de México. De verdad, visité varios centros comerciales en busca de este libro. Había gente que ya se reía de mí, me decían, ya desiste, ya no lo vas a encontrar. Ahí cuando puedas, pues mejor búscate alguna reseña, pero no. Al final de cuentas, quien persevera, alcanza. Y aquí tenemos el libro en nuestro poder y nos hicimos algunos ejemplares más que con gusto vamos a regalarles porque sé que muchos de ustedes siguen de cerca y apoyan al presidente López Obrador. Y pues qué mejor que agradecerles, pues regalándoles algunos libros. Y como se los dije, vamos a dar a conocer la dinámica más adelante. Y pues bueno, con eso que les acabo de contar, pues creo que se pueden disipar algunas dudas de quienes tienen cierto recelo a los modos de vida del presidente, que dicen, ¿de qué vive? Pues yo creo que cuando dice que vive de sus libros, no está diciendo ninguna mentira. ¿Por qué? Están agotados, se venden como pan caliente. Y bueno, a lo que vamos. Les voy a contar de qué va este libro, de qué habla, qué es lo que más me llamó la atención y algunas cosas que rescato. Primero es un libro que muchos se cuestionan si López Obrador es quien los escribe, porque es presidente. ¿En qué momento de su vida tiene para poder ponerse a escribir un libro de qué? 319 páginas. O sea, es un libro que requiere una inversión de tiempo bastante seria. El libro está escrito en primera persona, es una narración intradigética. Me parece que pues quienes saben el proceso de publicación de un libro, pues saben que también está sujeto a revisión del editorial bueno, está asesorado por varias personas a las que él agradece aquí. Y bueno, quiero empezar. ¿Cómo abre este libro? Primero hace un recuento de todos los logros conseguidos a lo largo de estos 3 años, que creo que son bastantes. Muchos de ellos pues, han estado sometidos al escrutinio público con cierto recelo por parte de los grupos opositores, de los medios de comunicación que habían sido fieles pues, a los sexenios anteriores. Eh, Él destaca aquí pues, la aprobación de la ley de revocatoria de mandato, todavía alcanzó de la condonación habla de la lucha a la condonación de impuestos a los grupos empresariales, hace una lista de 58 empresas que se beneficiaron en un lapso que comprende el periodo que va del año 2007 al 2018, donde pues la empresa va más beneficiada de estas condonaciones o estos acuerdos entre las élites económicas y políticas fue Televisa, con un total de más de 20,000 millones de pesos que se le condonaron. Lo cual es de llamar la atención porque cuando a un ciudadano promedio se le escapan 20, 50 pesos, los quieren casi meter al tambo. Y a una de estas empresas, pues condonándole más de 20,000 millones de pesos, que creo que al erario público o a la hacienda pública no le harían nada mal, sobre todo cuando pues, el gobierno pues, tiene tantas metas y tantos objetivos por cumplir y lo que requiere pues, son pues, estas recaudaciones, estos ingresos para poder llevar a cabo su programa de acción. En fin, pues ya muchos de ustedes conocen cuáles son los logros de este gobierno, ¿no? La reducción del IVA en la frontera a la mitad, tratar de homologar los precios de la gasolina y el diésel con los estados fronterizos de Estados Unidos,
eh, el combate y la lucha a la corrupción, que ha sido, creo que, la semblante particular de este gobierno. Eh, Ponderar a los pobres por encima de cualquier otro estrato social, que además ha sido como marco interpretativo, su framing me parece bueno. Creo que el presidente, el López Obrador que escribe los libros es muy distinto al López Obrador que vemos en las mañanas, quizás dando un discurso más genérico, un discurso más popular, por no sonar, no quiero decir populista, porque muchas veces el término populista se usa como una manera de denostar a los actores políticos que lo emplean, cuando, pues, digo, para quienes no lo saben, y me gustaría quizás en algún video que tratáramos este tema más a profundidad, no me quiero desviar, simplemente es una disquisición de lo que es el populismo, quizás abordarlo como herramienta discursiva que emplean no solo actores de la izquierda, sino también los de la derecha en algunos países. Pero bueno, retomando lo anterior, les decía que hay un López Obrador muy distinto que se ve en este libro al que vemos en las mañaneras y en los actos, en los mítines. Me parece que es un López Obrador más moderado en su discurso, que contempla también a las clases medias y a los estratos poblacionales que se encuentran en la parte alta de la estructura organizacional, y donde dice que para ellos tampoco, que no están relegados, que incluso para ellos promete garantizar condiciones de seguridad, de paz. ¿Para qué? Para que pueda haber inversión, para que puedan coexistir ambas clases sociales, pese a lo que se dice del discurso polarizante, ¿no? Y bueno, no quiero ahondar mucho en esto porque muchos ya conocen, pues, cuáles son los logros del presidente. Eh, Algo que me llama la atención y que la verdad es que no había ahondado, precisamente cuando se habla del framing, del marco interpretativo, de estas frases que tienen esta trascendencia mediática del abrazos no balazos, pues precisamente en este libro data cuál es el meollo del asunto que hay detrás del abrazos no balazos, y me da la impresión que hay un entendimiento de, de la problemática en cuanto a la seguridad pública. Otros gobiernos se habían ensimismado precisamente en combatir a través de la vía de las armas, del monopolio legítimo del Estado, pues a las organizaciones criminales. Y el presidente lo que quiere decir con esta frase de abrazos no balazos es precisamente no. Tenemos que reconvertir esta estrategia. Entender que el problema no se resuelve con violencia, sino que hay causas. Hay una raíz del problema, ¿no? Que deriva en el desempleo, que deriva en la desigualdad de la que México padece, y no solo México, sino toda la región de América Latina, es la región más desigual de todo el planeta. Entonces, él entiende que para disminuir esos índices delictivos se tiene que atender las causas que dan origen a ese problema. Por eso, las políticas sociales que él emprendió a principios de este gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, que precisamente busca proveer a las personas que no tienen actividad, una actividad económica, pero que tampoco están en condiciones de estudiar, pues de un ingreso precisamente para que evitar que caigan en estos mundos de la delincuencia. Digo, sin ahondar tanto en el análisis de la política pública. Ahora, esto en cuanto a la primera parte del libro. Viene después una parte que a mi parecer es la que más me atrajo y la que más me atrapó, que es precisamente cuando habla de su relación con Donald Trump, cómo fue el caso de asilo a Evo Morales, presidente de Bolivia, y también anexa una carta escrita de puño y letra del general Salvador Cienfuegos cuando fue detenido en los Estados Unidos, remitido a la Ciudad de México por un proceso diplomático, pues, en el que intervino pues, el canciller. Y bueno, ¿por qué esta parte es, a mi consideración, la más atractiva? Bueno, porque me parece que pone al alcance de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos promedios que desconocemos cómo son las relaciones entre jefes de Estado, en el caso de México y Estados Unidos,
entre Donald Trump y López Obrador, de quienes avisoraba que iba a haber una pues, relación de antagonismo, que iban a ser agendas muy divergentes entre un actor y otro. ¿Y cuál es la sorpresa? En este libro viene una carta anexa del presidente Donald Trump, así, firmada con puño y letra de él, que es bastante interesante que pongan a disposición de los ciudadanos o de las personas comunes, pues documentos de esta índole y que podamos pues ser testigo de qué es lo que se dicen entre presidentes, cuáles fueron los puntos de inflexión, en qué acordaban, en qué estaban de acuerdo, en qué no. Data también las llamadas telefónicas que estos sostuvieron y López Obrador te relata así con palabras. Esto fue lo que me dijo Donald Trump. Hubo un momento de tensión aquí. Creo que nos llevamos bien. Las bromas que entre ellos hacían. De verdad, es algo que van a disfrutar bastante. Yo recuerdo cuando comencé a leer esa parte, eran 11 de la noche, 12 de la noche, no sé. Y me piqué. Y me desmadrugué leyendo. La verdad es que me llamó mucho la atención. Y, y creo que eso es lo enriquecedor de este libro. Finalmente, pues ya para dar salida habla de la posición. Que, ay, caray. Yo la verdad es que he sido crítico con el presidente. Yo voté por López Obrador. He sido crítico porque por algo decidí ser ciudadano independiente, por algo decidí no afiliarme a un partido político, porque creo que ejercer la ciudadanía implica pues no desbocarse en elogios hacia un gobierno, sino ser crítico cuando se le requiere. Pero creo que uno de los errores de la oposición es no entender completamente su papel como opositores y no lograr articular un discurso lo suficientemente convincente y legitimado eh, para pues socavar pues la estabilidad de este régimen. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el triunfo de López Obrador eh, al fin y al cabo da visibilidad a demandas de sectores poblacionales que durante años estuvieron relegados y que nunca nadie supo escuchar. Y que fue la indiferencia de esos gobernantes que nunca supo escuchar ni mostrar un ápice de interés en resolver esos problemas de estas personas que sufrían la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, la marginación. Y que claro, cuando llega un actor político que no solamente los escucha, sino se toma el interés de ir y poner un pie en esos lugares donde, insisto, ninguno de los jefes de Estado anteriores lo había hecho, pues claro que iban a sentir ese apoyo y devolverlo de manera recíproca. Y es lo que no terminan de entender estos grupos opositores. Que el presidente López Obrador es capaz de articular todas estas demandas y visibilizarlas y sobre todo atenderlas, dar respuesta. Y es lo que no están haciendo los opositores. ¿Y qué es lo que hacen? Pues criticar que el presidente visibilice estos temas. En lugar de pues, ser parte de esta solución y ser críticos cuando verdaderamente deban serlo. Me parece que ahí radica, quizás en otro podcast podamos abordar ese tema. Precisamente, justo lo que quería hacer era darles mi reseña de este libro. Y ya para terminar, pues habla él pues, de los valores de la cuarta transformación, que tienen que ver pues, precisamente con la no corrupción, actuar con honestidad, con apego a derecho, y pues es finalmente con lo que cierra, cuál es la visión del país, cómo él vislumbra a México en unos años y se siente pues satisfecho de haber sentado las bases para una transformación del país, como él acuñó, la cuarta transformación, inspirado también pues en el maderismo, en el juarismo y no pues en aquellos caudillos que se le han acuñado con los que se le ha tratado de vincular, ¿no? Que generalmente pues tiene que ver con liderazgos populistas de izquierda que ascendieron al poder y que pues se asentaron allí y pues formaron gobiernos autócratas. Creo que ahí pues él trata de romper con esta eh, narrativa y finalmente pues deja muy en claro que pues no está dentro de sus intereses
pues perpetuarse en el poder ni volverse pues un líder que se perpetúe. En fin, es todo lo que les tengo que decir sobre este libro. Espero que si tienen la oportunidad de leerlo, pues lo disfruten de la misma manera. Y si llegaste hasta esta parte, perdón por la repetición, quiero agradecerte de todo corazón por haberme regalado unos minutos de tu tiempo para escucharme o para verme en cualquiera de las plataformas, ya sea en Facebook, YouTube, Spotify, iTunes, etc. Te agradezco de todo corazón, te mando un fuerte abrazo y un saludo y espero nos escuchemos o nos veamos pronto.